Tenemos con nosotros a una mujer del reino, una mujer el cual Dios usa de una manera poderosa. Está con nosotros en el día de hoy la pastora Cintia Carrasco, quien también es la presidenta de la confraternidad de pastores de la zona de Bellavista, zona suroeste 1. Así es que para nosotros un privilegio tenerla con nosotros por acá. Bienvenido, Cintia. Gracias, bendiciones, Inocencio Ortega, la gracia del Señor contigo y tu familia. Quiero darte las gracias porque nuevamente estamos acá compartiendo en tu espacio. En Dios sigue siendo fiel. Amén, amén. Así que en el día de hoy, pues, arranque de una vez con lo que nos trajo para los televidentes. Ok, muy bien. Antes de comenzar, quisiera yo saludar, ¿verdad? Todo pastor tiene hijos, ¿verdad? Que tiene que acordarse de ellos. Quiero bendecir a la familia Río de Esperanza en Bellavista, iglesia a la cual me honro en pastoral, también a la pastoral de Bellavista, como dijiste, en la zona suroeste 1, la cual estamos presidiendo ya hace unos años, a todo el pueblo en general, a los amigos de Facebook que nos pueden seguir a través de este live, y bueno, a todos les bendecimos de una manera muy especial. Hoy estamos aquí, mis amados, para compartir una palabra que sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes. ¿Sabe, Inocencio? Cuando nosotros vamos a hablar acerca de la palabra del Señor, son muchos los temas que quisiéramos tratar, porque ciertamente dentro de las Sagradas Escrituras hay muchos temas evangelísticos dedicados a los inconversos, a los que no conocen de manera directa por no aceptar a Cristo en el corazón, lo que es la palabra del Señor. Y hoy quiero tratar un tema que sé que va a ser de bendición para mucha gente. Amén. Es un tema que sé que muchos lo han escuchado y quiero tratarlo a la luz de la palabra con un matiz diferente, y es hablando de un personaje muy conocido en el libro de los evangelios, que muchos evangelistas, profetas, al momento de predicarle a los amigos, pues hacen mención de este personaje que es muy peculiar. Lo mencionan los evangelios sinópticos, tanto el evangelio de Mateo como de Marcos y de Lucas hablan acerca de este personaje, y el personaje del cual le voy a hablar es de el joven rico, que es un personaje, ¿verdad?, muy conocido, muy usado al momento de hablar de alguien que corre a la presencia del Señor Jesús para poder saciar la necesidad que hay dentro de su ser. Por eso hoy quisiera yo leer en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, donde habla y cuenta la historia de este personaje. Dice que Jesús salía para Jerusalén, pero en medio del camino es sorprendido por un joven que va corriendo hacia él. Yo quiero que podamos entender esto. Este joven sale corriendo hasta donde estaba Jesús, y cuando llega a donde estaba Jesús, pues se tira de rodillas, se lanza de rodillas y se pone postrado ante los pies del maestro y le dice lo siguiente: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El libro de Mateo presenta a este joven como un joven rico, ciertamente porque tenía posesiones. El libro de Lucas lo presenta como un hombre notable, un intérprete de la ley, lo presenta como un principal, podríamos decirlo de esta manera, en griego un arché, que vendría siendo como un jefe de la sinagoga. O sea que el personaje del cual le estoy hablando no es cualquiera, era un hombre que era conocido, es lo primero. Tenía riquezas, tenía posesiones, pero estaba interesado en alcanzar algo más de lo que él había alcanzado en su vida. Algo que me llama a mí la atención es que era rico. Sabemos que las personas ricas, los que tienen muchas posesiones y tienen, ¿verdad?, cómo vivir la vida a su antojo o como le plazca, tienen poca necesidad. De manera que encontrar un hombre como este corriendo ante Jesús nos da a entender una cosa muy importante, que aunque tengamos muchas posesiones y riqueza, hay una necesidad, hay una sed que el dinero no puede comprar, que los lujos no pueden comprar. Solamente Cristo puede hacerlo, y es saciado el hombre cuando se acerca al Señor. Amén.
¿Qué pasa cuando este joven llega a los pies de Jesús y le llama maestro bueno? Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno a mí? Si solamente hay uno, Dios, que está en los cielos. Significa que él tenía conocimiento acerca de la Torá. Significa también que el auge del ministerio de Jesucristo, el cual había sido alcanzado, había provocado que los maestros reconocidos de la época pudieran entender que él también cualificaba para ser llamado de esta manera. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, llamarle rabí o maestro a una persona realmente debía contar con los requisitos para ser nombrado de esta manera. Este reconocimiento denota que ya el pueblo judío, en su mayoría, aunque los intérpretes de la ley, pues de manera arraigada, no aceptaban en sí lo que eran las enseñanzas de Jesús, ya que éstas se basaban en traer su reino en la tierra de una manera diferente, pues ellos finalmente habían aceptado y entendido de que él poseía una gracia mayor y que no era dada por los hombres, sino por su Padre que estaba en los cielos. ¿Qué pasa cuando este joven rico, mencionado en el libro de Marcos, se arrodilla y llega corriendo ante la presencia del Señor? Bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cuando Jesús escucha las palabras de este hombre, le dice, ¿tú conoces los mandamientos? No matarás, no adulterarás, ¿verdad? Amarás a tu padre, a tu madre, ¿verdad? Entre todos los mandamientos que el pueblo de Israel y los judíos conocían, Jesús se los cita en este pasaje, a lo que este joven, deseoso de recibir algo mayor de lo que él tenía, le responde de la siguiente manera: yo he guardado todas esas cosas desde mi juventud. Ahí vemos una persona conocedora de Dios, temerosa de Dios, y que había guardado los mandamientos desde muy joven, pero le hacía falta algo más. Y por eso nosotros estamos aquí en esta noche, porque muchas veces conocemos a muchas personas que dicen, yo conozco de la palabra, yo sé, yo conozco a Dios y conozco lo que hay que hacer, pero cuando el Espíritu Santo examina la vida de esa tal persona, hay un vacío y una necesidad y una falta realmente con la que todavía no ha cumplido. Hay un tema con el que todavía no se ha dado y que hay que dar necesariamente para poder llegar a la presencia del Señor. Amén. Jesús lo conocía todo. Jesús te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a todos, porque Él nos hizo a nosotros. Dios nos crea a su imagen y semejanza, y Dios conoce la necesidad y las faltas que hay en la vida y en los corazones de los hombres. Jesús conocía al joven rico. Por eso es que le dice, si lo ha guardado todo, entonces solamente te falta una sola cosa. ¿Qué le mencionó Jesús a este joven? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Si nosotros conocemos la historia bíblica del pueblo de Israel, nos damos cuenta que una de las cosas que Dios demandaba dentro del pueblo era que fuera bueno con el prójimo. Amén. Era que fuera solidario con el prójimo, era que no pudiera abusar del pobre y que pudiera ayudar al necesitado. Por eso vemos que en el libro de los Hechos la iglesia primitiva vendía todo lo que tenía y lo traían a los pies de los apóstoles para poder ayudar a los menos poseídos, para poder abastecer las necesidades de los más pobres, de los más necesitados. Cuando Jesús le declara esta palabra, la Biblia registra que él se entristece, y es aquí donde me llama a mí la atención, viendo a un hombre que viene desesperado a la presencia del Señor. O sea, vamos a imaginarnos la escena de alguien que ve caminando a Jesús, que viene ya trabajando temas conversatorios, consejos a todos sus discípulos y aún a los que le seguían, y él decide llegar hasta donde él estaba para no desaprovechar la oportunidad que tenía frente a sus ojos. Amén. Ya Jesús había terminado de bendecir a los niños, Jesús había terminado de hablar sobre el divorcio, ahora se dirige a la ciudad de Jerusalén, pero él no quería que Jesús se fuera de su entorno sin antes presentarse ante él para que le declarara lo que él debía hacer para lograr la vida eterna. El pueblo de Israel, a pesar de que en el Antiguo Testamento no se habla tanto de la vida eterna, pero ellos conocían que había una vida después de la muerte. Y aún en el tiempo de Jesús, una de las cosas que Jesús declaraba, predicaba y afirmaba era que había una resurrección.
Por eso es que vemos dos grupos, vemos a los saduceos, vemos también a los fariseos, donde los saduceos negaban que había una vida eterna y no creían en lo que era la resurrección. Sin embargo, los fariseos sí creían en esto, creían en la resurrección. Entonces podemos ver en este pasaje que este joven rico, el cual era un intérprete de la ley, de acuerdo al libro de Lucas, era un hombre notable, era un hombre importante dentro de la sinagoga, dentro del pueblo. Él sabía que había una vida eterna y sabía que él no podía accesar a ella sin conocer la forma en que debía hacerlo. Tú me preguntarás a mí, ¿qué yo tengo que hacer para acercarme al Señor? ¿Qué yo tengo que hacer para lograr la vida eterna? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para aceptar a Cristo en mi corazón? Pueda que tú puedas decir ahora, yo he sido bueno, he sido justo, he caminado de una manera intachable y correcta en la sociedad. Sin embargo, yo siento que a pesar de mis buenas obras, nada de esto puede compensar ni tampoco calificarme para hacerme recibir lo que es la vida eterna. Y ciertamente estás en lo cierto, porque hay un paso muy importante que debemos hacer. No es solamente tú reconocer que hay un Dios que puede darte la salvación, no es solamente tú entender que hay un paso que tú debes dar, sino también tener disposición en el corazón para determinarte, para poder hacer que ese encuentro se haga una realidad en tu vida. ¿Sabes por qué, Inocencio? Porque hay mucha gente que quiere a Cristo, hay mucha gente que ama a Jesús. De hecho, cuando tú le preguntas a alguien, ¿quiere a Cristo? Te dicen, claro que yo lo quiero, porque nadie dice que no lo quiere. El momento crucial en la vida del hombre es cuando entonces se le pregunta, ¿quisieras recibir a Cristo como tu Salvador? Ahí vienen todas las interrogantes, ahí vienen todos los pensamientos, ahí vienen todas las escenas a vida y por haber que nos envuelven a nosotros en los deseos de este mundo. Y ciertamente, aunque quisiéramos dar el paso o tomar la decisión de aceptar a Cristo, hay cosas en nuestras vidas como el joven rico que nos detienen y que hacen del acercamiento que tenemos que tener con nuestro Dios, hacen una distancia, crean una separación. ¿Cuáles son las cosas que hacen que tú estés separado de Dios? A este joven lo separaba la riqueza, las posesiones, el tener muchas riquezas, el amor al dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males, gloria es el nombre del Señor, es el amor al dinero. Dice 1 Timoteo capítulo 6. Desde la antigüedad vemos personas que, aunque en su corazón tuvieron una necesidad, ya sea emocional, porque muchas veces hay necesidades emocionales y no espirituales. Amén. Y quisiera yo aclarar esto. Con la respuesta y la actitud y la reacción a la demanda de Dios a través de su Hijo Jesucristo, dicha ante este hombre significa que la necesidad que él sentiera era una necesidad emocional y no espiritual. Amén. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tú te sientes agitado, te sientes cargado por los tantos problemas que tienes en la vida, te sientes desahuciado de la sociedad, te sientes rechazado y hay un vacío emocional que te hace pensar, bueno, la única salida es Jesús. Y tú vas corriendo a la iglesia porque hay una necesidad, porque hay una depresión, porque hay una frustración que te ha marcado, porque hay un problema que te está consumiendo, y por esas necesidades emocionales y esas situaciones emocionales que enfrentas, tú quieres ir a la iglesia para conocer a Cristo. Ahora, cuando se te habla acerca de lo que tienes que hacer para poder heredar la vida eterna, entonces eres confrontado por la verdad que desconoce y la realidad que debes aceptar. Amén, amén. Así es. Este joven fue confrontado, no fue acusado. Algo que debes entender es que la Biblia no te acusa, la Biblia te confronta y te hace entender cuáles cosas debes hacer para agradar y cuáles son las cosas que haces mal, que a Dios no le agradan y que te impiden a ti accesar al plan de salvación. Dios confronta a este joven rico a través de Jesús y le dice, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ven y sígueme. O sea, algo muy sencillo, pero para él fue una petición muy grande, porque ciertamente en su corazón el lugar que Cristo debía ocupar estaba siendo ocupado. ¿Por qué? Por las riquezas,
por las posesiones. A veces tú dices, yo quiero ir a la iglesia, me siento mal y yo sé que tengo que arrepentirme, pero cuando tú piensas en el baile, ¿verdad? En los deseos de la vida, en las fiestas, en los juegos de azar, porque ahora mismo estamos viviendo lo que es un tiempo materialista. Inocencia. El tiempo materialista es el que se vive donde tú quieres más de lo que tú tienes, donde tú quieres ser rico sin hacer esfuerzo, quieres ganarte la lotería, ¿verdad? Jugar la lotería, los juegos de azar, y tú dices, bueno, yo voy a ser rico. ¿A cuesta de qué? De jugar. Así es. Pero no de ningún esfuerzo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, el tiempo materialista, donde la gente está más enfocado en lo que quiere, en lo que desea, más que en lo que realmente necesita. Y yo creo que esta confrontación es la que Dios le hace a la luz de la palabra a muchos hombres y mujeres que quisieran recibir a Cristo como el Salvador de su vida. ¿Qué te detiene? ¿Qué te impide accesar al plan de salvación? Las riquezas, los deseos de la vida, los deseos desenfrenados, las muchas cosas que tiene que dejar. La Biblia habla que en Mateo 11:28, venir con todas tus cargas, que yo te haré descansar. Amén. El problema es que muchos quieren venir, aceptar a Cristo, pero quieren ir de vuelta con sus cargas para continuar viviendo la vida que viven y han vivido hasta hoy. Dios demanda de que le entreguemos a Él todas nuestras ansiedades, todas nuestras necesidades, todas nuestras incógnitas, todos nuestros procesos. Dios quiere que nosotros lo entreguemos a Él para que descansemos en Él, entendiendo que en Él todo está bajo control. Amén, amén. Así es, tremenda palabra en esta hora, esperando